Hola, soy Goku. Ok, ahora sí. Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Mi nombre es Wilmer Viñas. El día de hoy les estaremos hablando un poco sobre lo que fue la Segunda República, que esto fue un proceso que duró desde 1865, un poco después de la Restauración Dominicana, hasta 1916, que fue cuando ocurrió la intervención militar estadounidense y cosas, pero esos ya son temas para otro video, quién sabe. Pero en fin, hoy nos enfocaremos más en lo que fue la Segunda República, que ocurrió después de la Restauración Dominicana, como ya mencioné. Luego de este pequeño conflicto, pequeñísimo, el país enfrentó desafíos tales como la inestabilidad política, la pobreza y la lucha entre caudillos regionales por la toma del poder del país. También, durante este proceso, veremos figuras tales como Buenaventura Báez o Ulises Espaillat protagonizar conflictos que reflejaban la división política del país. Pero, en fin, antes de continuar con este video, o bueno, mejor dicho, antes de empezar, me gustaría pedirte por favor que le dieras un buen like a este video, buenísimo, y que te suscribas con la campanita activada para que así estés atento a todos los videos que vayamos subiendo a futuro, no sabemos. Pero, en fin, ya para culminar con esta pequeña introducción, es de mi agrado pedirte que disfrutes bastante del video y dejes tus comentarios aquí abajo, de qué deberíamos mejorar de este video. Pero nada, disfruta bastante. Gracias, bye. Buenas, Wilmer por aquí de nuevo. Yo les estaré hablando un poco sobre lo que fueron las luchas políticas entre 1865 y 1916. Muy bien, luego de la victoria en la Guerra de la Restauración en 1865, la República Dominicana recuperó su independencia. Sin embargo, lejos de entrar en una etapa de estabilidad, el país cayó en una profunda crisis política que duró más de 5 décadas. Este periodo, conocido como la Segunda República, estuvo marcado por constantes luchas internas, rivalidades entre caudillos y una institucionalidad débil. ¿Sabías que entre 1865 y 1916 el país tuvo más de 20 presidentes diferentes? Muchos de ellos duraron apenas meses en el poder, incluso algunos solo días debido a golpes de Estado, presiones militares o conflictos armados. Una de las figuras más dominantes de este periodo fue Buenaventura Báez, quien llegó a gobernar 5 veces, alternando entre exilios, retornos al poder y alianzas con potencias extranjeras. Báez llegó incluso a negociar la venta del país a Estados Unidos, algo que causó una gran polémica. ¿Imaginas lo que hubiera pasado si esa negociación hubiera sido aprobada por el Congreso? Durante esta etapa, las instituciones democráticas eran prácticamente inexistentes y predominaban el clientelismo y la manipulación electoral. Poco a poco comenzaron a surgir agrupaciones políticas más definidas y a finales del siglo XIX se consolidaron dos grandes bandos, los azules, liberales y progresistas, y los rojos, conservadores y centralistas. Ambos marcarían profundamente la vida política del país. Buenas, mi nombre es Ángel Sánchez y a continuación les estaré hablando sobre un tema muy importante en la historia política de nuestro país. Les estoy hablando sobre los partidos rojo y azul, también conocidos como el Partido Liberalista y el Partido Conservador a inicios del siglo XIX. Estos no solo representaban diferentes ideas políticas, sino también sociales, económicas y regionales en lo que vendría siendo en los inicios de nuestro país como república. Antes de hablar directamente sobre el tema de los partidos rojos y azules, debemos hablar sobre un poco del contexto histórico de estos. Durante el siglo XIX, la República Dominicana vivió una etapa de gran inestabilidad política. Tras lograr la independencia de Haití en 1844, el país pasó por múltiples conflictos internos, como la anexión a España en el 1861 y la posterior Guerra de la Restauración. En ese ambiente caótico surgieron grupos con distintas visiones sobre cómo debía gobernarse el país. Unos defendían el orden tradicional y la autoridad centralizada, y otros las ideas liberales y nacionalistas. De este conflicto nacen los partidos rojo y azul. El Partido Rojo surge en la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto de inestabilidad política tras la independencia de Haití y la posterior anexión a España. El país estaba marcado por la lucha entre caudillos regionales y la falta de un gobierno fuerte y unificado. Muchos sectores de poder, especialmente militares, comerciantes y grandes propietarios, buscaban mantener el orden,
conservar el poder centralizado y proteger sus intereses económicos. El Partido Rojo agrupó a élites conservadoras que apoyaban el autoritarismo como vía para garantizar la estabilidad, incluso recurriendo a las alianzas extranjeras como la anexión a España. Una figura representativa de esta vendría siendo Buenaventura Báez, caudillo y varias veces presidente, identificado con los intereses conservadores. El Partido Azul nace como oposición al conservadurismo del Partido Rojo en un contexto posterior a la Guerra de la Restauración en 1865, cuando la República buscaba afianzar su independencia y definir su identidad. Dentro del contexto aparecen nuevas ideas liberales influenciadas por corrientes del pensamiento europeo y americano. También surgen sectores sociales que buscaban modernizar el país, limitar el poder absoluto y promover la educación, la democracia y la soberanía nacional. El partido se forma como una reacción a los abusos del conservadurismo y representa ideas nuevas, reformistas y a las clases medias. Una de las figuras representativas fue Ulises Francisco Espaillat, que fue uno de los primeros líderes con ideas liberales, aunque el partido alcanzó fuerza real con Gregorio Luperón, héroe restaurador y símbolo del nacionalismo liberal. Saludos, soy Daniel y voy a hablar sobre la anexión de República Dominicana o las anexiones que afectaron al país a lo largo de su historia. La historia de la República Dominicana está marcada por varios proyectos de anexión a otras potencias. Estos fueron impulsados principalmente por la inestabilidad política y económica interna que sufrió el país durante gran parte del siglo XIX y a principios del XX. Estos intentos reflejan la búsqueda de estabilidad y seguridad por parte de diferentes facciones políticas. Principales intentos de anexión. Los proyectos de anexión más significativos fueron España, desde 1861 hasta 1865. Este fue el único proyecto de anexión que se materializó en general. Pedro Santana, quien había proclamado la independencia en 1844, impulsó la reincorporación de la República Dominicana a España. Sus motivaciones eran principalmente la inestabilidad interna, la constante amenaza de invasión haitiana y la creencia de que España podía brindar orden y prosperidad. Sin embargo, la anexión fue impopular entre la población, lo que llevó a la Guerra de la Restauración de 1863 hasta el 1865, un conflicto armado que resultó en una expulsión de las fuerzas españolas y la restauración de la independencia dominicana. Estados Unidos, siglo XIX. Hubo varios intentos de anexión a Estados Unidos, especialmente durante los gobiernos de Buenaventura Báez. Báez en particular fue un ferviente defensor de la anexión, viendo en ella una solución a los problemas económicos y la seguridad del país. En 1869, durante la presidencia de Ulysses S. Grant en Estados Unidos, se firmó un tratado de anexión, pero este fue rechazado por el Senado estadounidense debido a diversas razones políticas y de política exterior. Yo soy William Rodríguez Cordero y hoy les estaré hablando sobre el tema Movimiento Unionista. En nuestro país, este movimiento no fue una sola organización con un único propósito, sino varios episodios y luchas que, aunque distintas entre sí, tenían un mismo objetivo: unir al pueblo dominicano en momentos de crisis para restaurar el orden, la soberanía y la justicia social. Vamos a conocer 3 momentos claves donde el unionismo jugó un papel protagónico en la República Dominicana. Primero, Revolución Unionista de 1873. A mediados del siglo XIX, el país vivía en una época de gran inestabilidad. La presidencia cambiaba constantemente y los caudillos militares dominaban la escena política. En ese momento gobernaba Buenaventura Báez, conocido por intentar anexar el país a potencias extranjeras como España y Estados Unidos. Este movimiento unionista fue una revuelta política y militar, liderada por Ignacio María González, que buscaba derrocar a Báez y unificar a los dominicanos en torno a un proyecto soberano y más justo. El movimiento se originó en Puerto Plata, una ciudad clave para la residencia. El movimiento logró su objetivo. Báez fue derrocado el 2 de enero de 1874 e Ignacio María González asumió la presidencia.
Esto fue importante ya que fue un esfuerzo para superar el caudillismo y establecer un gobierno con mayor legitimidad. Aunque duró poco, fue un ejemplo temprano de cómo la unión del pueblo podía cambiar el rumbo del país. Buenos días, mi nombre es Diego Zapata y les voy a hablar sobre el surgimiento de las anarquías junto a mis compañeros. Después del triunfo restaurador, el Estado dominicano carecía de instituciones fuertes y de una estructura política sólida. Esto dio paso a una etapa de anarquía política, donde numerosos caudillos y jefes militares luchaban por el control del poder, sin respeto por normas constitucionales ni procesos democráticos. Entre 1865 y 1887 sucedieron más de 20 gobiernos en poco más de 2 décadas. Muchos de estos gobiernos eran provisionales, inestables o impuestos por la fuerza, lo que generó un clima de inseguridad, fragmentación y falta de autoridad nacional. El país quedó dividido en zonas controladas por diferentes militares, cada uno con sus propios intereses. Además, la economía también sufrió, ya que el constante conflicto político desincentivaba la inversión y provocaba el abandono de la producción. Fue un periodo en el que el caudillismo, la corrupción y la violencia predominaron sobre la legalidad y el desarrollo institucional. Saludos, mi nombre es José Suárez y les voy a estar hablando sobre la producción económica en la Segunda República. La producción económica en la Segunda República, un periodo que abarca desde 1865, tras la restauración de la independencia, hasta 1916, cuando comienza la primera ocupación militar estadounidense. Después de expulsar a los españoles en 1865, el país volvió a ser independiente, pero se enfrentó a grandes desafíos económicos. La economía dominicana de esta época se caracterizó por la agricultura como base principal. La agricultura era el motor de la economía. Los principales productos eran tabaco, sobre todo en el Cibao destinado a la exportación, caña de azúcar, especialmente en el sur y este del país, café y cacao, que empezaron a ganar importancia como productos de exportación. Sin embargo, esta producción era limitada por la falta de tecnología, malas vías de transporte y el escaso apoyo estatal al campesinado. La producción artesanal y limitada industrialización. En este periodo había muy poca industria, la mayoría de los productos eran elaborados de manera artesanal y se importaban muchos bienes de consumo desde Europa y Estados Unidos. Las relaciones comerciales. Durante esta época la República Dominicana mantenía comercio con países como Estados Unidos, que se convirtió en el principal socio comercial hacia finales del siglo XIX, Francia, Alemania e Inglaterra, que también compraban productos agrícolas dominicanos. ¿Sabía usted que después de la modernización del 1865 surgió una inestabilidad política y modernización económica? ¿Quiere saber usted qué ocurrió en ese periodo de tiempo? Mi nombre es Ámbar Rubio y te estaré hablando acerca del desarrollo del capitalismo. El capitalismo dominicano comenzó a consolidarse a través de la agricultura de exportación, especialmente con productos como el tabaco, cacao, azúcar y el café, destinados al mercado internacional. Para aprovechar estos cultivos surgieron latifundios y plantaciones privadas, lo que generó concentraciones de tierra y desplazamiento de campesinos. Además, se promovió la inversión extranjera, especialmente de compañías estadounidenses y europeas, que financiaron la construcción de ferrocarriles, puertos y centrales azucareras. ¿Te imaginas que otro país tome las decisiones económicas y políticas de nuestro país? Bueno, esto pasó entre 1865 y 1916, tan conocido como el endeudamiento y la dictadura del país. Uno de los más importantes fue Buenaventura Báez, quien gobernó varias veces y se destacó por buscar constantemente préstamos de los extranjeros para poder sostener su gobierno. Incluso propuso anexar la República Dominicana a los Estados Unidos en 1870 como forma de resolver los problemas económicos. Muy buenos días, mi nombre es Vanessa Segura Sosa y hoy les estaré hablando sobre la inestabilidad política. ¿Qué ocurrió tras la restauración de la República Dominicana en 1865? La República Dominicana entró en un largo periodo de inestabilidad política que duró más de 5 décadas. Esta etapa se caracterizó por constantes cambios de gobierno, guerras civiles, golpe de Estado, ausencia de instituciones sólidas y una lucha permanente por el poder.
Al no existir un sistema político consolidado ni una cultura democrática establecida, el país quedó en manos de caudillos regionales que usaban las armas como medio para alcanzar la presidencia o imponer su dominio sobre ciertas zonas del territorio nacional. ¿Qué buscaban estos líderes? Actuaban con intereses personales o de grupo, sin un proyecto nacional definido, lo que garantizaba un ambiente de conflicto continuo.